Gloria al Cristo, así es, le damos la honra, la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él vino para darnos vida eterna. Él nos dio el regalo de la gran salvación, de la cual hemos estado viendo en el libro de Hebreos. Hemos visto de que es una grande salvación. Y el tema de hoy es: Cristo vino al mundo para cumplir la voluntad del Padre. Cristo vino al mundo para cumplir la voluntad del Padre. Sabemos que en estas fechas se celebra a Cristo. Se recuerda uno del hecho de que Dios amó al mundo y envió a su Hijo amado. Ese gran regalo que es nuestro Señor Jesucristo. Él vino para dar salvación. Vamos a ir aquí en Hebreos 10, versículos 1 al 10. Vamos a leer para comenzar y ver la palabra de Dios y ver la grandeza de nuestro Dios, ver el grande amor de Dios, el gran amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ver cómo es que el plan de Dios se tomó a cabo. En Hebreos capítulo 10, versículos 1 al 10, dice así la palabra de Dios. Hemos estado aquí en el libro de Hebreos y por tanto se me hizo bueno seguir adelante y viendo tocante este gran regalo de Dios. Hebreos 10, versículos 1 al 10 dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron o se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Palabra que nos demuestran una gran verdad, una grande verdad. Bueno, hemos estado, como mencioné, hemos estado aquí en el libro de Hebreos, hemos estado viendo ciertos textos que algunos, por no tomar en cuenta su contexto, algunos piensan que ciertos textos en Hebreos hablan de que un genuino creyente puede perder la grande salvación, puede perder las grandes promesas que tenemos en Cristo Jesús. Y hemos visto, ¿verdad?, de que nuestra salvación es grande, y hemos visto por qué es grande la salvación. Hemos visto las grandes promesas de nuestro Dios, el gran amor de Dios nuestro Padre, el gran amor de Cristo Jesús. La salvación es grande, en realidad es eterna, es para siempre. No hay nada que nos pueda quitar esa salvación. Como dice Romanos 8, ni lo porvenir, no hay ninguna potestad, no hay nada que nos pueda quitar la salvación eterna. Es eterna en realidad y no temporal. Es una salvación grande. Ahora, hablando aquí tocante el libro de Hebreos, en lo que acabamos de leer, se habla de ciertos sacrificios, y el sistema de sacrificios y la ley del Antiguo Testamento nunca pudieron y nunca fue la intención de hacer perfectos a las personas. Nunca fue la intención. Tocante los temas que hemos hablado, lo que hemos predicado, una persona en los medios sociales llegó a comentar de que dice, bueno, la salvación del antiguo pacto, esa no la puedes perder, pero la salvación eterna sí la puedes perder. Dijo, esta persona está bien confundida. ¿Cómo que la salvación del antiguo pacto? Los sacrificios y la ley de Dios nunca fue la intención, y nunca pueden, nunca han podido, nunca podrán hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios nunca perfeccionaron a alguien. Los
mandamientos de Dios no te pueden perfeccionar. La ley de Dios lo único que hace es alumbra tu imperfección, alumbra tu pecado. Y como dice en Gálatas, es nuestro maestro. Nos enseña de que somos pecadores en necesidad de un Salvador y nos guía a Cristo. Esa es la función de la ley. Nunca fue la intención y nunca pueden salvar. La ley no te puede salvar. Lo único que puede hacer es demostrarte tu condenación. Y los sacrificios tampoco, en el cual vamos a estar viendo. Nunca pueden perfeccionar. No lo hicieron y no lo harán. Los mandamientos no pueden. Sí, los mandamientos no pueden. Ni el día de reposo. El día de reposo no fue hecho para darte salvación eterna. No te puede purificar. No te puede santificar. Esa no fue la intención. Simplemente fue un día dado al pueblo específico, al pueblo judío, para poder tener comunión con su Dios. Pero no para dar salvación. Sirvieron como una ilustración para enseñarles algo a las personas, enseñarles de que ellos eran pecadores en necesidad de arrepentimiento, en necesidad de una salvación, en necesidad de que sus pecados fuesen totalmente borrados y de esperar y confiar, tener fe, tener esperanza, esperar en la promesa de Dios, esperar que se cumpliese esa promesa. Esperar en el Redentor que iba a venir. Tener fe en Dios. Y los textos de hoy en día nos dejan saber eso. Nos dejan saber tal grande verdad. Como el título del mensaje de hoy que le puse. Cristo vino al mundo a cumplir la voluntad del Padre. A cumplir la voluntad del Padre, en el cual vamos a estar viendo. ¿Cuál es esa voluntad del Padre? Podemos ver aquí en los textos de hoy en día, en lo que hemos leído, de que primero la ley nada más es sombra de las cosas por venir. Eso lo vemos en los versículos 1 al 4. Segundo, en los versículos 5 al 6, cuando Cristo vino al mundo, nos habla cuando Cristo vino al mundo. Tercero, versículos 7 al 10, dice, yo he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. He venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Primero, la ley nada más es una sombra de las cosas por venir. Nada más es una sombra por las cosas por venir. En Hebreos 10.1. Porque, comienza el texto, Hebreos 10.1, porque, y esto nos indica de que hay un fluir de lo que ha estado diciendo. Por ejemplo, Hebreos 9, se nos habla y se nos menciona en el libro de Hebreos de que Cristo Jesús es un mejor sacrificio, de que Él vino. Y un solo sacrificio fue suficiente. Un solo sacrificio. Era el plan de Dios. El plan de redención de Dios. Iba a venir. Y Cristo Jesús es mejor, es superior de lo que el escritor de Hebreos ha elaborado. Jesucristo es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, es mayor que los sumos sacerdotes. Es un mayor sacrificio, un mejor sacrificio. Así que siempre hay que notar, tomar en cuenta su contexto cuando leas un texto, para no cometer el error de leer ciertos textos y asumir de lo que hemos estado hablando, de que un creyente genuino puede llegar a perder la salvación. Ahora, ¿será que siempre fue la voluntad de Dios para que el Antiguo Testamento fuese reemplazado por uno nuevo, del cual nosotros sabemos? ¿Será que siempre fue la voluntad? Cristo Jesús vino a hacer algo, y lo cual vamos a ver de que el antiguo pacto fue hecho a un lado. ¿Será que siempre fue la voluntad de Dios el Padre de que esto llegase a ser así? Sabemos que el Nuevo Testamento fue establecido por Cristo. Él vino a establecer el nuevo pacto. Él vino a cumplir la ley de Dios, a cumplir la voluntad de Dios y a establecer uno nuevo, un nuevo pacto, nuevas promesas, grandes promesas, una grande salvación. Sabemos que los judíos habían seguido este sistema por décadas, el sistema de los sacrificios. Era un mandamiento, era un requisito. Lo hicieron por décadas, por años.
Ellos hacían eso, ofrecían los sacrificios. Lo hacían. Cada año se hacían estos sacrificios. Y otros al diario se llevaban sacrificios. Y hacían estos sacrificios. Estaban acostumbrados a hacer estos sacrificios. Era la norma de hacer estos sacrificios. Obviamente era Dios los llamó a ofrecer estos sacrificios. El escritor de Hebreos nos dice de que podemos saber que la voluntad de Dios es de quitar el Antiguo Testamento y establecer el Nuevo. Quitar ese sistema de sacrificios. Esas leyes ceremoniales, hacerlas a un lado. El día de reposo, que es ceremonial, también hacerlo a un lado. Hacerlo a un lado. No era eterno el día de reposo, no es eterno. No existía ahí en el cielo. ¿Reposar de qué? El reposo simplemente fue dado al pueblo judío, al pueblo de Israel, y nada más. Fue la voluntad de Dios de quitar, siempre lo fue, de quitar el Antiguo Testamento. Más bien, el antiguo pacto, más bien dicho. De hacerlo a un lado. Esos sacrificios, hacerlos a un lado, siempre fue la voluntad de Dios. Y establecer uno nuevo. Porque la ley nada más es una sombra, no la realidad. Como dice en Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Simplemente es una sombra. Y una sombra simplemente te apunta a algo, a una realidad. Es solamente lo que es. Como dice de nuevo, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Es sombra y sombra nada más. Una sombra tiene su propósito. Cuando tú ves una sombra, tú sabes que esa sombra está apuntando a algo. Esa sombra proyecta algo. Algo más bien está proyectando esa sombra. Pero es una sombra nada más. No es ya sea el objeto que está proyectando esa sombra. Por ejemplo, digamos que alguien te dice que un hombre va a traerte unos regalos maravillosos. Digamos que tú cierto día va a llegar y tú de repente sales afuera, digamos que está una pared y hay unos edificios, pero ves los rayos del sol y de repente estás esperando, sabes que va a venir un hombre con muchos regalos maravillosos que te va a dar y tú estás esperando y de repente tú en la pared ves el sol está ahí, de repente miras como la sombra de algo, de repente ves ahí que está volando, notas que es como de una mariposa, pero tú sabes que eso no es lo que tú estás esperando. No es ese hombre que va a llegar con los regalos. De repente ves que algo comienza como que miras una pequeña sombra, comienza a hacerse más grande, pero de repente miras que tiene 4 patas y tú dices, oh no, eso no es de lo que yo estoy esperando. De repente miras a alguien que comienza esa sombra, alguien está como caminando, de repente vas viendo, entre más se acerca, vas viendo y viendo de que es una sombra de un hombre y que tiene ciertas cosas en sus manos y tú puedes ver y distinguir de que son cajas que lleva ahí y tú sabes que eso es lo que estás esperando. Es la realidad. Ves la sombra, pero después comienzas a ver la realidad. Ves que es un hombre que tiene ciertos regalos. Es una sombra. Las promesas de Dios no era una media salvación, simplemente eran sombras los sacrificios. Era sombra. El día de reposo, sombra del Cristo, que te iba a dar un reposo verdadero, eterno. Solamente eran sombra. No era para darte media salvación. La promesa de Dios no es de darte media salvación. Algunos están estancados en eso. Algunos creen de que Cristo Jesús simplemente vino y simplemente borra tus pecados pasados y bueno, para el otro año pues asegúrate de que estés bien. Lidia con tus pecados, porque tus pecados en realidad no han sido lidiados, no han sido borrados. Ese es el pensamiento que algunos tienen. Por eso es que piensan que la salvación se puede llegar a perder. Pero dice bien el texto que simplemente es una sombra. La ley, solamente una sombra de los bienes venideros.
Hemos leído textos tocante la salvación. Por ejemplo, vamos a ir aquí en Jeremías 31. Jeremías 31. Hemos llegado a leer ciertos textos del Antiguo Testamento donde se nos deja saber las promesas, las grandes promesas de Dios. Y vamos a leer uno más, Jeremías 31. Jeremías 31, versículos 31 a 34. Dice el texto, Jeremías 31, versículo 31 a 34, dice así. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me voy a acordar más de sus pecados. Hemos leído pasajes del Antiguo Testamento en donde Dios nos da grandes promesas, donde Dios dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros, quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne, pondré mi temor en ustedes para que no se aparten de mí. Ya lo hemos visto, las grandes promesas de Dios. El nuevo pacto, la gran salvación de Dios. No es una salvación a medias, sino es una salvación completa. Esa es la promesa de Dios el Padre, una salvación completa. La ley y los sacrificios nunca pudieron borrar esos pecados, nunca pudieron perfeccionar al que participaba de esos sacrificios. Nunca lo pudieron hacer. Eso está bien claro. Hebreos 10:1 dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los mismos sacrificios, cada año. No era de que hicieron ciertos sacrificios, dijeron, bueno, estos sacrificios no funcionaron, vamos a hacer otros sacrificios, o otro tipo de sacrificio. No, cada año era un requisito, eran llamados a hacer eso. Cada año hacían los sacrificios, continuamente, cada año, repetitivamente, cada año. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nunca pueden. Y nunca pudieron. Y nunca podrán. No pueden. Así que no cierres el oído y escucha. Si tú crees que tus sacrificios, si tú crees que tu obrar te va a poder hacerte justo ante la presencia de Dios, te estás engañando. Estás rechazando la verdad del Evangelio. Nunca pueden. O querrás guardar cierto día, pero no te va a poder perfeccionar. No te puede justificar. Podrás querer hacer ciertos rituales, pero no te van a poder perfeccionar. Ciertos sacramentos, pero no van a poder. Porque esos sacramentos, ni aún, hablando de la Iglesia Católica Romana, no fueron instituidos por Dios. Y aquí estos judíos, Dios los mandó a hacer sus sacrificios, pero tuvieron su propósito. Eran sombra nada más. Apuntaban a una realidad de que el Cristo iba a venir y darles eterna salvación. Era para enseñarles al pueblo de Dios de que eran pecadores, recordarles de que son pecadores, en necesidad de arrepentimiento, en necesidad de un Salvador. ¿Cómo sabemos de que tales sacrificios nunca hicieron perfectos a alguien? ¿Cómo lo sabemos que estos sacrificios nunca hicieron perfectos a una persona, quizás a uno o dos? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, bien claro, versículo 2 dice aquí de Hebreos 10:2. De otra manera, obviamente la lógica, el razonar, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Obviamente, si fuesen limpiados, su conciencia fuese libre. Si fuesen limpiados los pecados, ya no hay necesidad de estar haciendo esto vez tras vez. Es lógico, ¿no? De otra manera, cesaría de ofrecerse pues los que tributan este culto. Limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Obviamente, si estos sacrificios borran tus pecados, ya no hay más sacrificio que hacer. Ya no hay esa culpa del pecado.
pero obviamente no perfeccionaban a la persona. Los pecados no eran perdonados, no eran borrados, y por consecuencia es que se tenían que hacer repetitivamente estos sacrificios. Por eso esos sacrificios nunca perfeccionaron a nadie. No perfeccionaron a nadie. Nadie es perfecto. Tú dirás, bueno, están los mandamientos. Bueno, sí, están los mandamientos. Los mandamientos requieren, como he repetido varias veces, requieren perfección en pensamiento, palabra y conducta. Pero sabemos que nadie es perfecto. Y la ley requiere perfección. Perfección. Y si no eres perfecto, la ley te condena. Te condena. Es un maestro que te enseña, te alumbra de que eres un pecador. Exalta, o más bien te sobreexalta lo pecaminoso que eres. Y te demuestra de que estás en necesidad de arrepentimiento y de salvación. Pero eso es todo lo que puede hacer. No te puede salvar. No te puede salvar. Tristemente muchos creen que por medio de la ley ellos pueden llegar por sí mismos a una perfección, y al llegar a esa perfección pueden ser declarados por el Padre justos, pero eso no es posible. Nunca lo fue posible y no lo es posible. Esos sacrificios no perfeccionaron a nadie. No hay nadie que fue perfeccionado por medio de la ley, por medio de los sacrificios. ¿O había cierto consuelo con esos sacrificios? Porque les hablaba de una promesa, les recordaba que eran pecadores y recordaba de que había una promesa de que iba a venir un sacrificio perfecto, un Salvador que iba a borrar sus pecados por completo. Había cierto consuelo en el hecho de que Dios había puesto este sistema de sacrificios, y si venían con fe, con reverencia, Dios en su misericordia como cubría los pecados, sabiendo de que en el futuro iba a venir alguien que iba a borrar esos pecados. Dios miraba esos sacrificios y miraba a aquel que se acercaba con fe, con reverencia. Pero como sabemos, y como vamos a ver, el pueblo de Israel no tenía esa fe y no tuvo esa reverencia. Y sabemos que los sacrificios también eran un recordatorio, como lo mencioné, de que eran pecadores. Pecadores. Versículo 3 dice así: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Se hace memoria de los pecados. Esa era su función. Recordarles de que eran pecaminosos, de que eran pecadores. Porque sí, obviamente estaban esos pecados, eran cubiertos, pero no lidiaba con lo pecaminoso que eran ellos. Pero sí apuntaban, era sombra, apuntaba al Mesías. Y como dice, cada año se hacía esto. ¿Por qué cada año? ¿Por qué cada año se tenía que hacer estos sacrificios? Bueno, es obvio, ¿verdad? Obviamente. Porque no pueden perfeccionar. Pero tenían que ser recordados de que ellos estaban en necesidad de arrepentimiento, en necesidad de la gracia de Dios. Sus pecados habían sido cubiertos nada más, pero no borrados. Y recordarles de que eran pecadores, en necesidad de la gracia de Dios, del perdón de Dios, en necesidad de acercarse a Dios. Versículo 4 sigue diciendo: porque la sangre de los toros y de los machos cabros no puede quitar los pecados. No pueden quitar los pecados. Está bien claro. El sistema existía para apuntar a aquel que podía quitar por completo los pecados, pero en sí esos animales, esos sacrificios no podían quitar el pecado, pero apuntaban a aquel que iba a venir y sí puede quitar los pecados por completo. El sistema de los sacrificios simplemente una sombra. El antiguo pacto, lo que se hacía en el antiguo pacto, simplemente una sombra de la realidad, una sombra de aquel que iba a venir. El día de reposo, una sombra de aquel que en realidad iba a dar un reposo, que es Cristo Jesús. Segundo, cuando Cristo vino al mundo,
lo que vemos en el versículo 5 al 6, vemos que el sistema del Antiguo Testamento no era para llevar a las personas a la desesperación, porque obviamente sabemos, ¿verdad? Vez tras vez, repetición, los sacrificios. Y no era para que se desesperaran, sino era para que aprendiesen a confiar en Dios y esperar en Dios, esperar a que se cumpliese esa gran promesa, esperar en el Mesías, sabiendo de que iba a venir ese Mesías y quitar por completo sus pecados. Así que no era para llevarlos a la desesperación, sino para guiarlos a la esperanza y hacia una confianza en las promesas de Dios. Una sombra apunta hacia algo real, ¿no es así? Una sombra apunta hacia algo real. Apuntaba a Cristo Jesús. Apunta a Cristo Jesús. Versículo 5 dice, por tanto dice, por lo cual entrando en el mundo, y esto habla de Cristo, entrando en el mundo, Él vino a este mundo. Por lo tanto, por el hecho de que esos sacrificios no perfeccionan, por el hecho de que se tiene que hacer año tras año, por el hecho de que no perfecciona a nadie, por el hecho de que es una sombra, por lo cual entrando en el mundo, por lo tanto vino al mundo. A lo que apuntaba esa sombra, vino la realidad. En los capítulos anteriores se nos deja saber que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Note que dice entrando en el mundo. Esto nos dice dos cosas. Primero, Él no estaba en el mundo y por tanto viene de algún otro lugar, del cielo mismo. Esto habla de la preexistencia del Cristo. Esto habla del Cristo. Él no tiene comienzo. Él no es un ser creado. Entrando en el mundo. Él viene del cielo. Él es eterno. Habla de la preexistencia del Hijo. ¿O no es creado? Él no es un ser creado. Jesucristo siempre ha existido al lado del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo vemos en las Escrituras. Por lo tanto, entrando en el mundo, ¿quién? El Hijo. Entrando en el mundo. Él existía. Y luego aquí se cita un salmo, en el cual vamos a ir aquí, al Salmo 40. Vamos a ir al Salmo 40. Entrando en el mundo. Luego, ¿qué dice? Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, aquí el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, se habla de algo, una profecía. Salmo 40, versículo 6, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocaustos y expiación no has demandado. Así que sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Dice, has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos. Y los judíos sabían, cuando leían esto, has abierto mis oídos. Esto tenía que hablar, habla mucho, obviamente, del oír, pero no solamente como hemos dicho de aquellos que simplemente oyen pero no oyen, sino realmente oyen, prestan atención, pero habla mucho más que eso, sino has abierto mis oídos, habla de ser obediente. Y como habla de ser obediente, obviamente tú sabes que un oído no existe por sí solo, sino también habla de un cuerpo. Has abierto mis oídos, habla de un cuerpo y habla de obediencia. Y el Espíritu Santo inspiró al rey David a hablar esto, a decir esto, hablando del Mesías, hablando de que el Hijo iba a venir y tomar un cuerpo. Abierto mis oídos, ser humano y ser obediente a la perfección. Sigue diciendo, viendo aquí en Hebreos 10, versículos 5 al 6, dice así, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué es que no le agradaron?
Bueno, una cosa es, obviamente sabemos que Dios nos llamó a hacer estos sacrificios. Ahora, una cosa es de que sea un requisito hacer esto. Dios lo requirió, pero no significa necesariamente que le agradó a Él o fue su perfecta voluntad. Y otra es de porque el hecho de que no le agradaron, porque aunque Dios los llamó a hacer esto, ¿por qué no fue agradable a Dios? Bueno, porque el pueblo de Israel simplemente hacía un ritual, pero no venían con reverencia, no venían con fe y obviamente no venían siendo obedientes a Dios. Por eso no le agradó a Dios. Vamos a ir aquí en 1 de Samuel para ver esto. 1 de Samuel. En 1 de Samuel, vamos ahí, vemos de que el rey Saúl, 1 de Samuel 15, el rey Saúl se le mandó ir y derribar a los enemigos, se le mandó a eliminar al rey de cierta nación y eliminar todo animal. Pero ¿qué es lo que hace el rey Saúl? Bueno, sabemos que no es obediente. En 1 de Samuel 15, versículo 22, y llega el profeta y le dice esto. Y el rey Saúl, creyendo de que, el mandato fue claro: mata todo, rey, los animales, todo, eliminarlo. Pero ¿qué es lo que hace Saúl? Bueno, no lo hizo, no fue obediente y no mató a los animales. Y de ahí hizo un sacrificio a Dios, creyendo de que, voy a hacer un sacrificio a Dios. Dice aquí en 1 Samuel 15, 22, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia. De nada te sirve hacer un ritual si eres desobediente. De nada te sirve hacer rituales si no eres obediente a Dios. ¿De qué sirve, dice, esos sacrificios? No me agradan porque ustedes no vienen con fe, no vienen en reverencia, no vienen siendo obedientes, simplemente vienen y quieren cumplir. Es un ritual en el cual ustedes cumplen. Simplemente creen que con ciertas cosas que hacen, ciertos sacrificios, van a agradar a Dios. ¿Pero qué le agrada a Dios? Le agrada que seas obediente. De nada le sirve a estas personas, por ejemplo, allá en México, hablando de aquí, de los sacrificios, Dios estableció estos sacrificios. Dios mandó al pueblo judío a hacer estos sacrificios, pero obviamente no lo hacían con fe y eran desobedientes, por eso a Dios no le agradó. Y hablando allá en México, en dónde en la Biblia Dios mandó a que se vaya a México cada año y supuestamente van a ir de rodillas? Más bien no supuestamente, van de rodillas, creyendo que van a agradar, y aún no buscan agradar a Dios, buscan agradar a una persona que no existe. Supuestamente ellos creen que están agradando a la Virgen María. Pero obviamente la Virgen de la Biblia no es mexicana, sino es judía. Y la Virgen de la Biblia, la María de la Biblia, obviamente está en la presencia de Dios el Padre. Pero la María de la Biblia no puede ver lo que tú haces, no puede escuchar lo que tú haces, porque no es deidad. Y estas personas, creyendo que están haciendo algo para su bien, más bien están acumulando más ira para con Dios. Creyendo ellos que con ciertas cosas que hacen, se latigan, andan ahí en sus rodillas, haciendo ciertas cosas que nadie les mandó a hacer, que Dios no los llamó a hacer. Y simplemente están acumulando la ira de Dios sobre ellos aún más. No los va a perdonar. No son perdonados. Sus pecados no son borrados. Sino que es abominable ante la presencia de Dios el Padre. Porque allá los mexicanos, obviamente en ese entonces, en los tiempos anteriores, estaban los nativos y adoraban a su diosa pagana. Pero llegan los españoles, llegan con sus creencias y llegan y le dicen: ¿cómo le vamos a hacer para quitarle a estos indios el pensamiento de ellos, ¿verdad? A esos nativos, su diosa pagana? Y vamos a reemplazar esa diosa pagana con
nuestra Virgen. Supuestamente se aparece ahí una Virgen, se aparecen las apariciones de la Virgen, en el cual no es la Virgen de la Biblia, no es la María de la Biblia. La Biblia dice bien claro en Gálatas 1:8 de que si aún se nos aparece un ángel de luz, algo bonito, algo maravilloso, algo que te hable con voz suave, pero te anuncia otro evangelio, te anuncia algo que es contrario a las Escrituras, no lo creas, recházalo. Pero el católico romano está siendo engañado y buscan agradar a eso que se les apareció según. Y en vez de que sus pecados sean perdonados, son aumentados. Y la ira de Dios está sobre ellos. Pero bien dice 1 Samuel 15:22, dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor obedecer. De nada te sirve venir aquí y querer alabar a Dios, o algunos van a ciertas iglesias y derraman lágrimas y todo. ¿De qué te sirve si no obedeces a Dios? ¿De qué les sirve a ellos si no agradecen a Dios? ¿De qué les sirve de que estén ahí haciendo cosas que Dios no les mandó? Por ejemplo, ya viene esto de las primicias y creen que con eso van a apaciguar a Dios. Dios no los llamó a eso, de dar ahí primicias. Eso no es de Dios. Eso de que pacta con Dios $1,000, $2,000 y Dios va a moverse a tu favor. A Dios no le interesa nada de eso. A Él le interesa de que seas obediente, que escuches a Dios y obedezcas a Dios y obedezcas a su evangelio. Creas en el evangelio de Cristo Jesús, realmente confías totalmente en la obra redentora de Cristo Jesús, no en tus obras. No es Cristo más tus obras. Así que Dios no quiere no quería para los judíos que solamente ellos ofrecieran los animales, los sacrificios, y luego ahí darse la vuelta y vivir como ellos quisieran, vivir en desobediencia, deshonrando a Dios, no haciendo la voluntad del Padre, sino la voluntad de ellos mismos, su propia voluntad de ellos. Dios no quería eso, simplemente haz un sacrificio, bueno, ya cumpliste, ahora vive tu vida como tú quieras, como muchos piensan. Como hoy en día dicen, bueno, pues voy a la iglesia a cumplir y ya está, ahora vivo mi vida como yo quiera durante la semana. Eso no es lo que Dios quiere. Y obviamente hemos visto de que un genuino creyente no tiene ese pensamiento, esa actitud, esa naturaleza. Somos hechos nueva criatura en Cristo Jesús. Y estamos inclinados a la obediencia a Dios, queremos ser obedientes, no perfectamente, no lo somos, queremos, deseamos ser perfectos, pero no lo somos. Pero nuestra obediencia es progresiva. El escuchar a Dios debe de guiar a la obediencia. Es lo que nos está enseñando. El escuchar a Dios debe de guiarte a la obediencia. Ser obediente a Dios. Venimos aquí a escuchar palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios y vivir esa voluntad de Dios. Y algunos sabían de que Dios no solamente quería un sacrificio. Entre los judíos ellos sabían eso, sino que Dios requería que llegasen con fe, con reverencia, siendo obedientes a Dios. En el Salmo 51, vamos a ir en Salmo 51, versículo 16, se nos dice esto. Sabemos que a Dios le agrada la obediencia. Salmo 51, versículos 16 y 17 dice así. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ser humilde, ser humillado, arrepentirte, confesar tus pecados, buscar ser obediente, buscar vivir la voluntad de Dios. Es lo que Dios le agrada. Que busques ser obediente, vivir la voluntad de Dios. Alabarle en realidad, en espíritu y en verdad. De ser obediente, estar en la verdad, creer la verdad, vivir la verdad. Cuando des tu sacrificio, asegúrate que vienes con reverencia, siendo obediente, viviendo la voluntad de Dios. Saber de que tú necesitas la gracia de Dios día a día. Ellos necesitaban tener fe en el Mesías prometido. Necesitaban tener esa fe en el Mesías prometido. Era una sombra nada más, apuntaba al Mesías. Y necesitaban ellos tener esa fe en el Mesías, en el Cristo que iba por venir.
Pero la pregunta era, ¿quién era Él? ¿Y cuándo vendría? ¿Y cómo es que Él iba a salvar a su pueblo? Dice Hebreos 10, regresando a Hebreos 10:5, mas me preparaste cuerpo, más me preparaste cuerpo. Habla de tiempo, cuidado y enfoque. Habla de un tiempo, de un cuidado, de un enfoque. Fue algo planeado. No es algo que sucedió por accidente. Se dice, me preparaste cuerpo. Entrando en el mundo, dijo el Hijo de Dios. Me preparaste cuerpo. ¿Cuándo es que se tomó el tiempo? ¿Cuándo es que se tomó este tiempo para planificar, para ver todo esto? Bueno, está claro en los evangelios y en las escrituras. Sabemos de que fue un plan, fue la promesa de Dios. Vino el Cristo, viniendo el Hijo, entrando en el mundo, dice, me preparaste cuerpo. Vemos que el ángel llegó a María y se le dijo la grande noticia. María no tuvo que ver nada con esto. Esto ya fue planeado desde Génesis. Iba a venir el Mesías. El Hijo voluntariamente vino. Y se le dijo, lo que vas a tener en tu vientre es el Hijo de Dios. Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino. David en el Salmo 40 fue inspirado. Cuando dice, me preparaste, has abierto mis oídos. Habla de que iba a venir y ser obediente. Habla de que un cuerpo, la segunda persona de la Trinidad, venir, se hizo hombre, moró entre vosotros. Por ejemplo, en Hebreos 9:26 dice así, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, una vez para siempre. Se presentó una vez, no varias veces, una vez para siempre. Un cuerpo fue preparado. Él vino. Podemos hacer otra pregunta. ¿Al por qué el Hijo de Dios necesitó que Dios el Padre le preparase cuerpo? ¿Por qué fue necesario? Bueno, para venir al mundo y lidiar con el pecado. Cristo tenía que tener un valor infinito. No fue cualquier hombre. Jesucristo es Dios. Tiene un valor infinito. Y como nos representa a nosotros, tenía que ser un ser humano sacrificado. Por eso es que Él tuvo que venir y tomó un cuerpo para poder ir a la cruz y ser un sacrificio. Pero Él es Dios, tiene un valor infinito, y es por eso que puede salvar perpetuamente en la consumación de los siglos, pasado, presente y futuro. Todos aquellos que tuvieron fe del antiguo pacto, tuvieron fe en Él, sus pecados perdonados, en el presente, en el futuro, sus pecados perdonados. La persona que viene y tiene confianza total en la obra redentora de Cristo Jesús, sus pecados pasado, presente y futuro son perdonados. Él es quien puede perdonar los pecados, borrar los pecados. Luego sigue diciendo versículos 7, versículo 7 al 9. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley. No era de que simplemente lo hacían, sino era la ley. Según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Sabemos que el que está hablando es el Cristo. Es el Cristo el que está hablando. Versículo 7 dice, entonces dije, ¿quién dijo? Jesucristo dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? ¿Cuál es esa voluntad? La pregunta. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. Y saben, el Espíritu Santo está claramente enseñando de que el Antiguo Testamento habla del Mesías. Se habla de las promesas. Por ejemplo, vamos a ir aquí a Lucas, viendo en Lucas, esto no fue por accidente, esto fue un plan. Lucas 4, en Lucas 4, versículo 17,
al 21. Dice así, y se le dio el libro del profeta Isaías, hablando del Mesías. Vemos lo que él dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? El Antiguo Testamento hablan de mí, hablan del Cristo, hablan del Mesías. En Lucas 24 también, yendo ahí en Lucas 24, dice en Hebreos: vengo a hacer tu voluntad, como está escrito en el libro, como está escrito en el Antiguo Testamento. En Lucas 24, versículos 25 al 27, dice: entonces, hablando esto de cuando Jesucristo resucitó, vemos que los discípulos estaban desanimados, pero obviamente Cristo los encuentra. Luego dice esto, Lucas 24, 25 al 27, dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrare en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Todo lo que de Él se decía. El Antiguo Testamento habla del Cristo, habla del Mesías. Bueno, ¿cuál es esa voluntad? ¿Cuál es esa voluntad? Bueno, en el libro de Hebreos se nos habla de los sacrificios y de cómo no pueden hacer perfectos. Cuando tú lees el libro de Hebreos, te demuestra el sistema de los sacrificios, y esos sacrificios se hacían año tras año, entrando el sumo sacerdote, pero no pueden perfeccionar. Y te demuestra de que Cristo Jesús con un solo sacrificio perfecciona, con un solo sacrificio obtiene perpetua salvación. Sabemos que Dios estableció el sistema de los sacrificios, pero ¿quién los hace a un lado? ¿Quién es que hace a un lado esos sacrificios? Bueno, es el Hijo, el Cristo. El Hijo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, por cuanto Él vino y hizo a un lado esa ley. En Hebreos 17 dice: entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Yo vengo a hacer esa perfecta voluntad. Yo vengo a hacer lo que no pudo hacer Adán. Yo vengo a hacer lo que no pudo hacer ninguno del Antiguo Testamento. Y nadie puede hacer. Yo vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Yo vengo a ser perfecto. Yo vengo a ser obediente a la ley de Dios en perfección, en palabra, pensamiento y conducta. Yo vengo a hacer lo que no han podido hacer. Yo vengo a hacer lo que no pueden hacer esos animales, esos sacrificios. ¿Saben? Esos animales, aún cuando los llevaban para ser sacrificados, ¿saben? Ninguno de esos animales decía, bueno, se levantaba y dice, bueno, hoy en día voy a ir y voluntariamente voy a ponerme en sacrificio para darle honra y gloria a Dios. No, eran llevados. Pero Cristo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente. Él vino, Él se dio voluntariamente por amor, para la gloria de Dios el Padre. Yo vengo a hacer tu voluntad, esa voluntad que tú y yo no la podemos obedecer perfectamente. Yo vengo a ser obediente, esa es una de ellas. O más bien, eso es parte de la voluntad. Pero ¿qué? Hablando de la voluntad, ¿qué en sí es esa voluntad? Bueno, la voluntad de Dios siempre fue de que iba a venir el Cristo, iba a venir y hacerse hombre, iba a venir y vivir entre vosotros, iba a venir y ser obediente a la perfección, iba a venir y ir a la cruz del Calvario y ser sacrificado para nuestra salvación. Esa es la voluntad que Él vino a hacer. Él vino y vivió una vida perfecta, vivió por nosotros, fue a la cruz, murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación.
Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esa es la voluntad de Dios el Padre. Venir y dar salvación. Venir y hacer un lado el sistema de los sacrificios. Vemos de que siempre fue la voluntad de Dios que el Cristo viniese y haga a un lado el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la ley del Antiguo Pacto, y establece el Nuevo. ¿Y cómo? ¿Cómo es que esto se hizo? Bueno, con su muerte. Con su muerte. Esa es tu voluntad, Dios, de que yo venga, tome cuerpo, abriste mis oídos, ser obedientes a la perfección e ir a la cruz, ser latigado, ser sacrificado. Murió en la cruz con su muerte. Siempre fue la voluntad de Dios. Desde Génesis se dio la promesa de que iba a venir el Cristo, iba a vencer, iba a ser perfecto, iba a darnos victoria sobre la muerte. Fue la promesa de que iba a venir alguien y iba a borrar nuestros pecados. Los judíos pensaban que el Cristo iba a venir como un conquistador, como alguien que iba a venir y iba a derribar a los romanos. Pensaban que esa es la voluntad de Dios. Iba a venir el Cristo y iba a derrotar a los enemigos. Pero la voluntad de Dios era de que viniese y fuese a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Amén. Versículos 8 a 9 dice, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Sabemos por qué no le agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Para establecer esto último. Quítalo primero. A hacerlo a un lado. Cristo Jesús vino por medio de su muerte, hizo todo esto a un lado. Ya no hay más sacrificios que hacer, porque con Él, con un solo sacrificio, borra los pecados, perfecciona al que se acerca, lo hace perfecto. Por eso versículo 10 dice así: en esa voluntad somos santificados. ¿En qué voluntad? Que viniese el Cristo, se hace hombre, vive perfectamente, va a la cruz, muere, es sepultado, resucitado para nuestra justificación. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados por lo que Cristo Jesús hizo. No eres santificado por lo que tú haces. No tiene que ver nada con lo que tú haces. No tiene que ver nada con eso. No te vas a santificar. No vas a obtener un favor con Dios yendo para acá y para allá, o latigándote, o poniéndote de rodillas. Eso no te va a santificar. No te vas a santificar queriendo guardar los 10 mandamientos, porque ¿sabes qué? No puedes. Así de simple te lo digo desde hoy en día. Si crees que puedes guardar los 10 mandamientos, no puedes y no podrás. Si alguien te ha dicho que puedes, te están mintiendo. Eso lo dice bien claro en 1 de Juan. Mientes si tú dices que no tienes pecado. Porque la Biblia dice que todos son pecadores en necesidad de arrepentimiento y salvación. Y aún siendo salvos, tenemos todavía esa naturaleza. Todavía tropezamos, pecamos y tenemos que confesar nuestros pecados para tener comunión con Dios. Pero dice bien claro, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hablando de santificación posicional. Somos declarados justos ante Dios por medio de lo que Cristo Jesús hizo. Y ahora de ahí viene la santificación en práctica. Que ahí buscamos ser obedientes, dependemos del poder del Espíritu Santo. Somos hechas nueva criatura. Buscamos ser obedientes, no para tener unión con Cristo, sino para tener comunión con Cristo. Es una gran diferencia. Pero Dios nos regaló esa unión. Somos salvos. Estamos unidos con Cristo por gracia. Somos salvos. Y no por nuestras obras. Por eso en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Para siempre. No hay más sacrificios que hacer. En la Iglesia Católica Romana se hacen sacrificios, miles y miles de sacrificios. Pues la Biblia dice ya no. Una sola vez, un solo sacrificio fue más que suficiente. Porque Cristo tiene infinito valor. Él se hizo hombre, murió por nosotros. ¿Por qué el Cristo necesitó un cuerpo? Bueno, necesitó un cuerpo para morir. Para poder hacer ese sacrificio.
Y es verdaderamente Dios, infinito valor. Y verdaderamente hombre, por eso pudo morir, ser un sacrificio. Morir por nuestros pecados. Sabemos que Cristo siempre dijo, vine a hacer la voluntad del Padre. Es mi alimento hacer la voluntad del Padre. Él vino, vengo Dios a hacer tu voluntad. Fue obediente a la perfección. Hacer tu voluntad, Dios vine con ese propósito de ser un hombre. Ir a la cruz del Calvario. Voluntariamente. Vemos el gran amor de Dios. El grande amor de Cristo. Él vino voluntariamente. Voluntariamente se dio como sacrificio. Y es por eso que somos cristianos. Seguimos a Cristo, exaltamos a Cristo. Somos llamados a enfocarnos en Cristo, a exaltar a Cristo, vivir para Cristo, a vivir para la gloria de Dios el Padre, a ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a alabar al Padre, a alabar al Cristo. Y algunos están siendo guiados a alabar a algo que no es Cristo, que no es el Padre. Están alabando a algo que se les presentó, que es un demonio, pero no es la María de la Biblia. Y es por eso que tú te puedes preguntar, ¿por qué México está como está? ¿Por qué está México como está? ¿Por qué otras naciones están como están? Si fuese real, si fuese de Dios, ¿no piensas que fuesen diferentes las personas? Fuese diferente la situación ahí en México, pero no lo es. Muchos se dicen, entrando a la frontera se ve la diferencia entre Estados Unidos y México. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Porque en México mucha idolatría. Hace poco miré a alguien ahí que compartió ahí una historia supuestamente de una mujer, que una anciana y un anciano, y la mujer está ahí y siempre hace su rosario y siempre está ahí haciendo su rosario, y años tiene, 40 años, y dice y le dice a su esposo, tú 40 años tienes conmigo, pero simplemente has estado a mi lado, pero no has estado conmigo en esto, en este camino. Y un día el señor, el anciano, encontró a su mujer a las 3 de la mañana, si no me equivoco, la encontró y siempre le daba miedo porque siempre la encontraba ahí rezando, y le dice, no te preocupes porque María siempre está conmigo, y menciona otros santos, siempre están conmigo. No se dan cuenta que su enfoque, la idolatría les quita a Dios, lo hace a un lado y les presenta a un ídolo. Y esa anciana vive 40 años teniendo su corazón abrazando a una María que no es de la Biblia y abrazando a un santo que no es Dios. No se dan cuenta, pero Dios está lejos de ellos. Y ellos están bien así. Y estos sacrificios eran para darles esperanza al pueblo judío. Y eran para recordarles de que eran pecaminosos. Y muchas personas creen que sus sacrificios los ponen en bienestar con Dios, cuando en realidad les está acumulando más ira para con Dios. Y en aquel día, si no se arrepienten, como dice Jesús en Mateo 7, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero Jesús va a decir, yo no te conozco. Tú nunca fuiste mi oveja, yo nunca fui tu pastor. Porque no confían realmente en la obra redentora de Cristo Jesús. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Oh Padre, vengo a hacer tu voluntad, como está escrito en el libro. Como se habla de mí en el Antiguo Testamento. Vengo a hacer tu voluntad. Y Jesús en la cruz del Calvario dice, consumado es, hecho está, pagado en total, está consumado, ya no hay más que hacer. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él resucitó, Él pagó por nuestros pecados, Él borró nuestros pecados en totalidad. Él es nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro gran Salvador. Nos ha dado una grande salvación y a Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.